Melanie Morán, directora del Movimiento por Estudiantes. Y me hace feliz ver que ustedes están aquí en este repaso de imagenología, que es el primer repaso. Vamos a tener dos repasos en esta semana o hasta la siguiente. Aquí, bueno, hoy nos encontramos también dando un curso presencial de semiología con el tutor Joel Calva, que es un muy buen expositor. Disfruten la cátedra. Buenos días, compañeros, con todos. Primero, gracias por estar acá presentes. Vamos a hacer un repaso de la cátedra de imagenología para todos los que han visto la materia, los que van a verla, ¿no? Vamos a comenzar con un tema que es muy importante. Ya les voy a compartir pantalla. Igual si pueden, para que les pasen a sus amigos que igual estén interesados en dar un repaso. Me avisan si pueden ver la pantalla, por favor. Bueno, sí se ve. Para comenzar, pues la cátedra de imagenología, para todos los que la van a ver, es en sí, gran parte de esta va a corresponder a una parte práctica, una parte en la que todos tienen que saber observar, tienen que saber ver ciertas imágenes que nos van a ayudar a orientar con un posible diagnóstico de un paciente, ¿no? Y asimismo, pues tiene una parte teórica en la que hay que conocer ciertos conceptos que van a facilitarnos el entender ciertas imágenes y van a poder facilitarnos, pues, hacer un correcto diagnóstico, ¿no? Bueno, la parte de la teoría, yo les puedo recomendar, hay dos libros que son muy buenos, el libro de Pedrosa y el libro de Herring. Ya son dos libros muy buenos, la mayoría de los docentes los utiliza. Bueno, Pedrosa lo utilizan mucho más, pero Herring es un muy buen libro, de ahí la verdad yo aprendí muchísimo y les recomiendo que lo puedan leer. Acá me quiero enfocar más en la parte práctica, en cómo ustedes van a poder observar las imágenes, cómo ustedes pueden identificar ciertas imágenes que les va a ser de gran ayuda. Cuando les expliquen la teoría, pues van a poder compensar las dos, ¿no? Bueno, hay cierta terminología que tienen que conocer. En este caso, como lo pueden observar en la diapositiva, pues vamos a tener terminología como radioopaco, radiolúcido o hiperdenso, hipodenso, isodenso. Eso lo van a escuchar en todas las imágenes que ustedes van a observar. Ahora, muchos docentes no tienen como que, no les explican qué significa cada término, ¿no? Y entonces, como que cuando le escuchamos decir al docente, vamos a ver una imagen, aquí pueden ver algo que está radiopaco, radiolúcido, muchas veces no entendemos, ¿no? Entonces acá vamos a enfocarnos primero con esto. En radiografía vamos a tener dos términos, lo que es radiopaco y radiolúcido. Radiopaco es todo lo blanco que nosotros vamos a poder ver en la radiografía, en este caso los huesos, vamos a poder observar líquido. Bueno, en este caso tenemos la imagen de una radiografía de tórax, perdón, de una radiografía de tórax, donde vamos a poder observar, en este caso los huesos, si se dan cuenta, las costillas, bueno, tenemos como que en gran parte blanco, ¿no? Y radiolúcido, que va a ser lo negro, que va a corresponder al aire. A todo lo que corresponde a aire va a pintarse o se va a denominar radiolúcido. Y en tomografía, bueno, también en radiografía podemos mencionar que lo blanco puede ser material de osteosíntesis, como ustedes lo pueden ver acá. ¿Ya? Y en tomografía, en este caso tenemos una tomografía acá, en la parte inferior, en donde vamos a tener términos como hiperdenso, hipodenso e isodenso. Hiperdenso, que corresponde a lo blanco, nuevamente a los huesos, y si se pueden dar cuenta, tenemos por acá todo esto que está de color blanco, ¿no? Hipodenso, que es el color negro, o sea, el aire. El hipodenso siempre va a corresponder al aire, el color negro siempre va a corresponder al aire. E isodenso, muchas de las veces nos referimos a lo que es
la grasa o cualquier otra estructura que esté acá en este color, ¿no? Entonces, esos tres términos siempre los van a escuchar, siempre los van a mencionar los doctores, los docentes, y tenemos que tenerlos en cuenta. Más adelante, igual ya les iré haciendo práctica. Otra de las cosas que tenemos que tener muy en claro son los planos o los cortes en los que está dada la imagen. Tenemos un corte coronal o frontal, un corte sagital y un corte transversal. Eso ya lo venimos viendo, igual lo aprendimos en anatomía y en todo esto, ¿no? Pero es importante conocerlo porque, por ejemplo, en la imagen de acá inferior, en la tomografía, podemos decir que este es un corte sagital. Si venimos acá, esto es un corte sagital. El doctor no les va a estar explicando nada de esto, pero es importante conocerlo porque así nos vamos a orientar qué imagen estamos viendo, ¿no? O qué parte estamos viendo. ¿Ya? El corte coronal, que recordemos que es como que si se pusieran una corona, la forma de la corona, ¿no? Y el corte transversal, que divide en dos, una parte superior y una parte inferior. ¿Ya? Eso es muy importante. También en tomografía, gran parte de las tomografías que se hace, este corte es muy importante y es muy bueno para nosotros poder observar. ¿Ya? Uno de los temas que ustedes van a observar y que se va a ver al comienzo de toda esta cátedra va a ser pulmón, lo que corresponde a pulmón, ¿no? Entonces tenemos que analizar lo que nos va a servir para pulmón, que es una radiografía y una tomografía, ¿no? En la radiografía tenemos que distinguir diferentes estructuras que nos van a permitir guiarnos y orientarnos, ¿no? Una radiografía siempre se la hace póstero anterior, o sea, de atrás hacia adelante, pero nosotros siempre la vamos a observar de adelante para atrás, porque si yo les digo una radiografía se la hace póstero anterior, ustedes me van a decir, no, pero que el corazón queda está del lado derecho. No, la radiografía se la hace póstero anterior, pero nosotros la vemos de adelante hacia atrás, o sea, antero posterior, ¿no? Por eso siempre observamos que el corazón está en el lado correcto y todo esto, ¿no? Igual siempre tienen en toda radiografía una guía que les va a decir qué lado es el que corresponde, ¿no? En este caso tenemos la D, que corresponde al lado derecho, en donde podemos decir que este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Si se dan cuenta, pues el corazón, la silueta cardíaca está en la parte izquierda, ¿ya? Entonces, al analizar una radiografía, pues vamos a encontrar siempre, bueno, comenzando en la parte superior, tenemos acá la tráquea, ya que posteriormente sabemos que se divide y todo esto, ¿no? Como les dije, pues la parte del aire va a ser, en una radiografía, va a ser radiolúcida, ¿no? Entonces esto va a ser la parte de la tráquea. Si se dan cuenta, esto corresponde a aire. Luego tenemos el callado de la aorta, ¿sí? El callado de la aorta. Por acá tenemos donde comienzan las arterias, donde continúan las arterias pulmonares. Y acá tenemos el ventrículo izquierdo, ¿ya? Esto es muy importante porque cuando vemos que hay imágenes o radiografías en las que encontramos estructuras externas, pues vamos a poder observar hacia dónde terminan estas, ¿no? La vena cava superior y la aurícula derecha. Esas son las estructuras más importantes que tenemos que tener en cuenta. Igual más adelante con los ejemplos que les voy a poner, van a lograr entender mucho mejor todo esto. Pero bueno, lo que les quería decir era que siempre tenemos que tener en cuenta dónde estamos observando, qué parte estamos observando de una radiografía, ¿sí? Y que no siempre, o sea, aunque el doctor les diga, porque esto lo van a mencionar mucho, que la radiografía es póstero anterior, ustedes no se confundan de que el corazón está al lado derecho, no. El corazón siempre está en su lado, a menos de que haya alguna anomalía, ¿no? Ya. Y en tomografía vamos a tener ciertas definiciones o bueno, ciertas tips que tienen que conocer. Por ejemplo, hay dos tipos. En la tomografía con un medio de contraste, el cual mediante una base de yodo se pinta los vasos sanguíneos y sin un medio de contraste. Ya en la imagen de acá abajo, ustedes pueden observar, esta es una tomografía sin medio de contraste, en donde se dan cuenta todo está de color gris, ¿ya? Y esta es una tomografía con medio de contraste, donde se han pintado los vasos sanguíneos, ¿ya? Lo mismo en la parte de acá abajo y a la parte derecha, ¿ya? Estas son ejemplos de una tomografía con medio de contraste, ¿no? Pueden darse cuenta que están los vasos pintados, en este caso tenemos el callado de la aorta,
la arteria pulmonar, y sin un medio de contraste, pues lógicamente es esto de acá, donde todo se ve igual. De característica es de preferencia para explorar el tórax, ¿ya? Y vamos a tener en la tomografía una ventana mediastínica y una ventana pulmonar. Esto lo van a escuchar siempre. En cada una de las imágenes que les presente el doctor, ustedes lo van a escuchar siempre, que va a existir una ventana mediastínica y una ventana pulmonar, ¿ya? Una ventana mediastínica es esta que ustedes pueden ver acá, donde si se dan cuenta no se ve parte o sea, solo se ve como que todo fuera negro, todo fuera pulmón, ¿ya? Y esta es una ventana pulmonar, entonces, donde si se dan cuenta, hay diferentes ya estructuras. Pueden ver el hilio pulmonar, pueden ver diferentes arteriolas que están dentro del pulmón, ¿ya? Si se dan cuenta, es la misma tomografía, o sea, la misma vista. Acá tienen las vértebras, acá también. ¿Cuál es la diferencia? En la que acá no se ven estructuras y acá sí. Esta es ventana pulmonar y esta es ventana mediastínica. Todo esto hay que tenerlo en cuenta y nos va a ser de gran ayuda para nosotros hacer un posible diagnóstico. Y la terminología, pues como ya les dije al inicio, puede ser hiperdensa, hipodensa o isodensa, ¿sí? De color blanco, color negro, color gris. Todo esto va a ser de gran ayuda, ¿no? Y hay que conocerlo para nosotros, como les dije, pues hacer un diagnóstico, ¿no? Luego de esto es una introducción al tema que en sí vamos a ver, que ya les dije que va a ser pulmón. Ya en este caso vamos a comenzar con los patrones pulmonares. Todos esos patrones pulmonares que ustedes pueden ver aquí, vidrio de lustrado, patrón consolidativo en mosaico, crazy paving, quístico, patrón árbol en brote, miliar, septal, nodular, reticular lineal y panalización, todos estos hay que aprenderlos, todos estos hay que saberlos identificar, ¿ya? Y todos estos van a tener ciertas características que nos van a orientar hacia qué es ese patrón, ¿no? Eh, Personalmente, pues imagenología en sí es de cómo ustedes lo ven. No porque yo les diga, yo aquí estoy viendo esto, pues ustedes van a tener que ver lo mismo. No. Imagenología es lo que ustedes ven y cómo ustedes se lo van a aprender. ¿Ya? No porque yo vea un ejemplo, un vidrio ilustrado, para el otro también tiene que ser un vidrio ilustrado fijo, sí o sí. Pues el otro puede estar viendo otra cosa y yo me puedo estar equivocando. El punto es de que ustedes tienen que saber identificar cada patrón y saberlo identificar con una característica importante que ustedes le pueden dar a ustedes mismos. Ya les voy a enseñar cómo yo me los aprendí y a ver si les sirve pues eso, ¿no? Esa imagen que ustedes pueden ver aquí, la verdad a mí me sirvió mucho. De ahí yo saqué todo, por decir así, yo lo traté de relacionar con todos los patrones pulmonares y lo aprendí, ¿ya? Sabemos de que, bueno, esta es pues una imagen esquemática, ¿no? Tenemos la arteria, que está acá, el bronquiolo, los alveolos, un septo interlobulillar, ¿ya? Y acá tenemos, pues lógicamente ya en la parte de la derecha, acá tenemos la misma gráfica, pero ya en una tomografía, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, esas líneas blancas que ustedes pueden ver aquí, esto corresponde al septo interlobulillar, ¿ya? Y cualquier alteración en este septo interlobulillar va a corresponder a una alteración, a una anomalía, ¿ya? De ahí, pues, desde ahí ya pueden ir diciendo que se encuentra ese paciente en un estado eh, no sano, ¿no? Este punto blanco que ustedes pueden ver aquí corresponde a la arteria, ¿ya? Todo este puntito blanco, todo ese puntito blanco que ustedes pueden ver aquí, van a corresponder a la arteria. Y el resto, pues, lo que está todo de negro corresponde a los alveolos. Recordemos que los alveolos son llenos de aire. El aire les dije que va a ser color negro, entonces de acá se pinta color negro. El líquido o la sangre, yo les dije que se va a pintar de color blanco, por eso se pinta, o el corte está con un punto blanco. Y pues acá tenemos el septo, ¿no? Que va a dividir cada uno de estos. Cada una de esas estructuras es una de esas estructuras de acá, ¿ya? Y eso va a ser de gran ayuda más adelante cuando veamos, por ejemplo, el patrón septal, el patrón árbol en brote, el crazy paving, todos estos van a ser muy importantes y ya lo van a entender. Bueno, de ahí vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿no? Y aquí vamos a comenzar con el vidrio ilustrado. Eh, lo que corresponde a vidrio ilustrado, pues
en sí se refiere al aumento borroso de la densidad pulmonar con conservación de los bordes broncovasculares. La verdad, decirles así o que se aprenda en la teoría, pues no sería de gran ayuda, porque en sí lo que ustedes tienen que saber es identificar cómo se ve el patrón, ¿ya? Y este es un patrón de vidrio ilustrado. Yo personalmente me lo aprendí cuando yo escuché vidrio ilustrado, ¿ya? Y yo vi esta imagen de aquí, yo lo relacioné como cuando se empaña un vidrio, ¿ya? O como se ve un vidrio sucio, ¿no? Como que si todo esto fuera un vidrio y yo acá digo, bueno, esta parte está sucia, esta parte está sucia, esta parte está sucia o está empañada, ¿no? ¿Ya? Entonces yo lo relacioné así y así es como tienen que ustedes relacionarlo con cualquier cosa que se les venga a la mente, pero que se lo aprendan y se lo graben, ¿ya? Y de ahí, pues lógicamente tenemos el concepto que hay ciertas partes que tenemos que aprenderlas. Por ejemplo, ¿qué permite ver la trama vascular? ¿Ya? La trama vascular, pues son todas estas estructuras blancas que ustedes pueden observar dentro de esa parte que está ahí. Todo esto de acá, todo esto de aquí, todo esto, todas estas estructuras blancas que ustedes pueden ver aquí, que lógicamente va a ser la parte vascular, que recordemos era de color blanco, va a estar que se ve dentro de esta cosa, corresponde a un vidrio de lustrado, ¿ya? De ahí hay la ocupación parcial del espacio aéreo por líquido, hemorragia o infecciones. Bueno, de ahí ya viene la parte de teoría. Lo que es importante, bueno, lo que es importante de todo esto es saber de que el vidrio ilustrado me va a indicar una enfermedad activa potencialmente tratable, ¿no? Eso es muy importante, es decir, que podemos tratar al paciente y hacer que mejore, ¿ya? Nuevamente les presento los patrones pulmonares, el vidrio ilustrado. Acá tenemos otro ejemplo. Si se dan cuenta, permite ver la trama vascular, o sea, permite ver estructuras vasculares dentro de esto que yo les digo que es como que estuviera manchado, como que estuviera sucio. Esas pequeñas partes borrosas que recordemos es el aumento borroso de la densidad. ¿Ya? Todo este aumento borroso de la densidad que permite ver estructuras blancas corresponde al vidrio ilustrado. Y acá tenemos otro ejemplo de todo lo que es el vidrio ilustrado. ¿Sí? Ese lo van a ver muchísimo. Eso de aquí, todo esto, ¿ya? Vamos a hacerle, a ver, no sé si está ahí George Balcazar. Sí, dime, dígame. A ver, si me puedes ayudar diciendo qué tipo de corte es este con respecto a los planos que los mencioné. Sagital, Correcto. ¿Y qué pulmón crees que es este? ¿Derecho o izquierdo? el izquierdo. Es pulmón derecho. Recuerda que el pulmón izquierdo tiene dos lóbulos, el pulmón derecho tiene tres. Acá tienes el primer lóbulo, acá tienes el segundo, aquí tienes las fisuras lobulares, ¿no? Si te das cuenta, ya, entonces tienes el primero, el segundo y el tercer lóbulo pulmonar. Ya, muy bien. Bueno, este era cómo ustedes lo van a ir viendo. Si yo les digo qué imagen corresponde, yo les voy a decir, esta es una tomografía con corte sagital, ya, en un patrón, en una vista pulmonar o en una ventana pulmonar, en donde corresponde a un patrón de vidrio esmerilado. Por lo general, así es como se los dice el doctor. Entonces, muchas de las veces ustedes tienden a confundir todo eso, ¿ya? Y acá tenemos otro ejemplo de vidrio ilustrado, ¿sí? En esta parte, si se dan cuenta, acá es como que por parches. Puede verse de manera como que en un lado, en otro, por acá. Y acá lo ven en todo, ¿ya? No es tan negro como inicialmente lo pueden ver acá, ¿sí? Entonces, este se lo conoce como vidrio ilustrado difuso. La verdad es el único ejemplo que yo vi cuando vi imagenología, ¿ya? Pero tienen acá presente que hay un vidrio ilustrado difuso, o sea, que está en todo el pulmón. ¿Alguna pregunta de vidrio ilustrado? Bueno, luego sigue el patrón alveolar o consolidativo. El patrón alveolar o consolidativo en sí, yo lo relaciono con el anterior. Todo lo voy relacionando con el anterior.
Ya, el consolidativo, al parecer, se puede decir así, parecerse al vidrio esmerilado. Sin embargo, acá no van a haber estructuras vasculares, es decir, que no van a ver la parte, perdón, acá, no van a ver la parte en la que se ven estructuras vasculares, o sea, la parte blanca, ¿no? Sino que todo va a ser un solo color, o sea, todo va a ser blanco. Y esta estructura o esta cosa que ustedes ven acá de color negro que corresponde al aire, se lo conoce como broncograma aéreo. Ya todo esto que ustedes pueden ver aquí se lo conoce como broncograma aéreo. Entonces, cuando ustedes vean una parte sólida, una parte de un solo color, con una cosa ahí negra ahí adentro, eso va a corresponder a un patrón consolidativo. Ya esa parte negra, como les digo, corresponde al broncograma aéreo. Entonces, volvemos al concepto y decimos que la consolidación es el resultado de la ocupación total del alveolo, ¿ya? Todo está ocupado, todo. Puede ser segmentario, en este caso es total, puede ser segmentario, puede ser lobar, un solo lóbulo, ¿ya? Sea este por líquido, proteína, célula, sangre, ¿ya? Y se va a manifestar como una distribución lobal o segmentaria, ya les dije, márgenes mal definidos, no va a dejar ver la trama vascular, lo que les decía, no deja ver esas estructuras blancas, las estructuras vasculares que están presentes ahí, pero sí vamos a tener acá lo que corresponde al broncograma aéreo, ¿ya? Las causas, pues estas son muy importantes, eso sí tienen que aprenderse y tenerlo siempre en cuenta. Puede ser de origen infeccioso como las neumonías, principalmente las neumonías. Siempre que un paciente tenga neumonías, al ustedes hacerle esto, una neumonía, al ustedes hacerle esto, pues vamos a tener un patrón consolidativo. Traumático como una contusión pulmonar de origen cardíaco, como puede ser un edema agudo pulmonar o un neoplásico como un carcinoma bronquialveolar. ¿Ya? Principalmente las neumonías. Acá en este caso tenemos una radiografía, ¿ya? Ya no una tomografía, sino una radiografía, en donde si se dan cuenta, como tip, en la radiografía siempre tienen que comparar los dos pulmones, el de acá con el de acá. No sé si pueden ver mi puntero. Bueno, el pulmón izquierdo con el pulmón derecho, ¿ya? Y siempre tienen que ver que cualquier cosa que, no es, que esté en el uno y que no esté en el otro puede presentar una alteración. En este caso, si se dan cuenta, tiene una estructura blanca, ustedes pueden ver acá, ¿ya? Y aquí no es muy notorio el broncograma aéreo, pero está presente, ¿no? Por acá ven como que unas pequeñas líneas negras, eso corresponde al broncograma aéreo. Que en radiografía, pues no es muy útil, la radiografía la verdad no es muy útil en ciertos patrones utilizarla, mejor es la tomografía, pero igual se la practica, igual se la realiza, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, como que de aquí ya no pasa, tenemos una distribución lobar, ¿ya? Acá tenemos otro ejemplo, bueno, este ya les había enseñado, tenemos el broncograma aéreo, la consolidación, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo, donde si se dan cuenta, pues la ocupación total, en este caso del pulmón izquierdo, está invadiendo al pulmón derecho. Y acá tenemos más ejemplos. Si se dan cuenta, en una tomografía pueden ver de que es un solo color, puede ser una sola consolidación, ¿sí? Con estructuras negras lado de adentro. Esto, como les dije, corresponde al broncograma aéreo. No deja ver la trama vascular, es decir, no deja ver estos puntitos blancos que ustedes pueden ver acá abajo, ¿ya? No lo pueden ver acá arriba, ¿ya? Si estuviera acá abajo y usted estuviera borroso, pues ustedes van a decir es un vidrio esmerilado, pero como acá no permite ver y aparte tiene estas estructuras negras que están acá que corresponden al broncograma aéreo, pueden decirlo sin miedo que es una consolidación, ¿ya? Lo mismo acá. En radiografía, como les digo, pues no es muy útil en ciertos patrones, ¿sí? Nuevamente pasamos a la tomografía. Miren, recuerden, vista mediastínica, ventana mediastínica, ¿sí? Ventana pulmonar. Acá pueden ver estructuras, acá ya no las ven a las estructuras, ¿sí? Tenemos acá, ¿sí? La consolidación con el broncograma aéreo, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean eso, sin miedo, patrón consolidativo. Lo mismo acá, la consolidación con el broncograma aéreo. Sin miedo a eso, patrón consolidativo. ¿Sí? Acá tienen diferentes estructuras vasculares, ¿sí?
Todas estas son estructuras vasculares que aquí ya no las pueden ver. Si se dan cuenta, y acá tienen lo que corresponde al aire, pues broncograma aéreo, patrón consolidativo. Lo mismo en la imagen inferior y lo mismo en la imagen de la derecha. ¿Ya? Todos esos corresponden a patrón consolidativo. El patrón consolidativo, bueno, tiene una extensión de cómo se lo puede explicar. Eso les trataré de explicar en la siguiente clase porque igual patrones pulmonares son largos, ¿no? Es un tema largo. Ya, igual esto puede ser neoplásico, ¿sí? Que eso ya les explicaré en la siguiente. Mosaico, el patrón en mosaico, que en sí, como les dije, tienen que saber identificar lo que ustedes ven y cómo ustedes lo ven siempre, o sea, ¿ya? En este caso, miren, si se dan cuenta, el mosaico, pues su nombre mismo lo dice, es una parte como que negra, una parte más borrosa, una parte negra, una parte más borrosa o gris, negra, así. Es como que va alterado, o sea, está una distribución como que negro, gris, negro, gris, negro, gris, negro. En fin, eso se conoce al patrón en mosaico, que en sí consiste en áreas de aumento de la densidad pulmonar con vasos gruesos y áreas de menor densidad con pocos vasos. Es decir, en las partes de mayor densidad, donde ustedes pueden ver esto de aquí, esa parte gris, vamos a tener grandes vasos, que son todas esas estructuras de acá. Si se dan cuenta, en las partes grises vamos a tener grandes estructuras o grandes vasos sanguíneos, ¿no? Y en las partes de menor densidad, en las partes que ustedes ven negro, pues vamos a tener como que no hubiera vaso, todo estuviera como que limpio, ¿ya? Eso se lo conoce como patrón mosaico. Ya se presenta en pacientes con patologías crónicas de la vía aérea pequeña y en patología vascular pulmonar, como un tromboembolismo pulmonar crónico o hipertensión pulmonar. ¿Ya? Es importante que lo conozcan este también. La verdad, no vi muchos casos yo también de este patrón, pero bueno, para mí era uno de los más difíciles de identificar, ¿ya? Pero si se dan cuenta es como que va alterado, ¿sí? Vamos a tener una parte de menor densidad, una parte de mayor densidad, una parte de menor densidad y así. Puede estar en todo el pulmón, puede estar en una parte del pulmón, ¿sí? Eso hay que saber identificarlo. Y hay que observar, pues, lógicamente, todo el pulmón, ¿sí? Los dos pulmones. Luego tenemos otro de los patrones pulmonares, el cual corresponde al crazy paving. El patrón crazy paving, en español, como lo decía el doctor, pavimento irregular, ya es el engrosamiento septal interlobular asociado a vidrio esmerilado. El vidrio esmerilado ya se lo saben que es una parte borrosa en donde se permite ver la trama vascular. Ya, ahora asocien eso con el engrosamiento de la parte septal, lo que les había mencionado al inicio. Esta parte de aquí, con el engrosamiento, perdón, con el engrosamiento con el engrosamiento Septal. de la parte septal, ¿sí? Con el engrosamiento de esto van a tener que asociarlo para que ustedes sepan identificar cuál es el crazy paving, ¿sí? Y acá tenemos, saben que es el aumento borroso de la densidad que correspondía al vidrio esmerilado, pueden darse cuenta, tiene acá lo que es las estructuras vasculares, ¿sí? Y el engrosamiento, todo este engrosamiento que ustedes pueden ver aquí, corresponde al patrón crazy paving. Acá tienen otra estructura, otra imagen, ¿sí? En donde pueden darse cuenta de que tiene vidrio esmerilado, permite ver estructuras blancas, estructuras vasculares, ¿sí? Y tiene engrosamiento septal, ¿sí? Esto, para ser uno de los bordes del pulmón, ya está grueso, ¿sí? Si se dan cuenta, acá debería ser ya muy fino, ya está en el límite del pulmón, pero aún así está grueso. Ya, uno de los tips que es para identificar todo esto es de que en el crazy paving, por lo general, no puedo decir que siempre, pero por lo general yo lo identificaba formándose una y eso hoy me acuerdo que lo mencionó también mi docente. Se forma una y pueden, en la mayoría de los casos, afirmar de que se trata de un crazy paving. ¿Ya? Recuerden, vidrio esmerilado más engrosamiento de las estructuras septales.
del lobulillo septal. ¿Ya? Las causas pueden ser proteinosis alveolar, infecciones como estreptococo, Mycoplasma pneumoniae. Principalmente todos los pacientes que tuvieron COVID tenían ese patrón. Sí, o neoplasias como el carcinoma bronquialveolar. Sí, ahí pueden darse cuenta, lógicamente estos son pacientes ya en estado grave. Luego pasamos al patrón quístico, que en sí son espacios quísticos de contenido aéreo con paredes delgadas con conservación del parénquima pulmonar. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, acá lo tienen que ver. Es, como su nombre lo dice, quístico. O sea, pueden ver como que fueran varios quistes en donde van a tener una pared muy delgada, ¿sí? Y estos van a ser de diferente tamaño, ¿ya? No es que respetan un solo tamaño, nada. Pueden darse cuenta de que son diferente tamaño, diferente forma, ¿ya? Pueden estar en todo lo que es en todo el pulmón, pueden verlo en una sola parte, pueden verlo en un solo lóbulo, pero es importante que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Son espacios quísticos de contenido aéreo, ¿sí? Si es de contenido aéreo, sabemos que es de color negro. ¿Ya? Paredes delgadas con conservación del parénquima pulmonar. Las causas si pueden darse cuenta, pues son... Ya, las causas, si pueden darse cuenta, pues son enfermedades que por lo general no son muy conocidas, ¿sí? La histiocytosis X, la esclerosis tuberosa, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, no es un patrón como que muy común que ustedes lo vayan a poder observar. Pero corresponde a los patrones pulmonares y tienen que saberlo. ¿No? Que la forma de los quistes, o sea, que son como que bien definidos. Mientras que si ves otro patrón, o sea, que también como el multinodular y todo eso, también tendrías que recalcar la forma, digamos. Sí. Bueno, gracias. Exactamente, lo que decía la compañera es de que tenemos que en sí enfocarnos también en la forma. Cuando vayamos a ver o pasemos al patrón en suelta de globos, van a darse cuenta de que es una forma muy diferente y ustedes van a tener que identificarlos de una forma diferente. Lo mismo cuando pasemos a un enfisema centrolobulillar, ahí se van a dar cuenta de que el enfisema centrolobulillar, igual eso lo explicaré en la siguiente clase, un enfisema centrolobulillar es similar, es parecido, por lo general van a tender a confundirlo con lo que es este patrón quístico, ¿ya? Por eso les recalco que tienen que darse cuenta de que acá tienen una imagen, ¿sí? Si se dan cuenta es un espacio aéreo, un espacio lleno de aire, no ven nada más que aire, ¿sí? No ven nada más que aire. Y como referencia, o para que lo vayan sabiendo, en el enfisema ustedes van a poder observar lo que es la arteria, ¿ya? Entonces van a ustedes observar un puntito blanco ahí, aunque por lo general les va a parecer similar, va a ser casi igual, ¿ya? Entonces eso es un tip importante que lo sepan y para que no lo confundan en un enfisema centrolobulillar con un patrón quístico, ¿ya? Acá tenemos diferentes ejemplos, diferentes imágenes, ¿ya? Tenemos una tomografía con un corte transversal, con un corte sagital, ¿ya? Acá pueden ver diferentes quistes, ¿sí? Recuerden, son con contenido aéreo, todo lo que está dentro es aire. Son de paredes muy delgadas. Acá tenemos lo mismo. Son paredes delgadas con contenido aéreo, con contenido lleno de aire. Ya, eso corresponde a lo que son los primeros 5 patrones pulmonares, que en sí son, por lo general, los más comunes son los que vieron al inicio, los 2 primeros. Y por lo que ahora, bueno, estaban en temporada de COVID, ¿no? Era el Crazy Paving también uno de los que más se veía. Ya, pero el consolidativo y el vidrio esmerilado eran uno de los patrones que más van a ver. ¿Ya? Luego tenemos el patrón micronodular, que en sí no estaba al inicio en lo que yo les mencioné, por lo que el micronodular
se divide en 3 patrones y se los trata a los 3 patrones. O sea, se puede nombrar un patrón micronodular, sí, pero es como que un nombre incompleto. De ahí tienes que darle a qué corresponde cada uno, ¿no? Entonces vamos a tener en esta imagen de acá, vamos a tener la distribución que va a tener todos estos micronódulos, ¿no? Puede ser aleatoria, puede ser de diferente forma presentada en el pulmón, puede ser centrolobulillar, ¿sí? Por lo general en los costados, o puede ser septal, siguiendo un septo, ¿ya? Siguiendo como que una cadenita, haciendo en forma de una cadenita. Esto puede estar invadiendo lo que es el parénquima pulmonar, ¿sí? Lo del centro lobulillar, también conocido como árbol en brote, nunca, eso apréndenselo, nunca invade el parénquima pulmonar, y la aleatoria, lógicamente, va a invadir el parénquima pulmonar y cualquier parte del pulmón, ¿no? La aleatoria corresponde al patrón miliar, el centro lobulillar corresponde al patrón árbol en brote, y la que está siguiendo como que una forma de cadenita perilinfática o septal, esto corresponde al patrón septal. Es decir, tenemos un patrón micronodular miliar, un patrón micronodular árbol en brote y un patrón micronodular septal, ¿ya? Recuerden, esto está invadiendo el parénquima, nunca toca el parénquima y esto pues puede estar en todo el pulmón, ¿no? Y de ahí vamos a tener, esto era por su distribución, ¿ya? Y de ahí pues pasamos a hablar de cada uno de ellos. El patrón árbol en brote, que recuerden, es centro lobulillar, es decir, como que estuvieran un poco de puntitos ahí reunidos, puede ser alrededor del parénquima pulmonar, nunca lo topan, pero está alrededor, o alrededor de un septo. No sigue exactamente el septo, pero está alrededor, ahí formado grupito y grupito, como que fuera grupo de amigos ahí reunidos. ¿Ya? Entonces, el patrón árbol en brote en sí me va a reflejar bronquiolos centrolobulillares dilatados y ocupados por material anormal, sea por moco, por pus, por líquido o por células, ¿ya? Y es un indicativo de una infección de la vía aérea pequeña. Principalmente, ustedes lo van a ver en la tuberculosis, ¿ya? Ya más adelante, o cuando hablemos de tuberculosis, ustedes van a poder observar y van a decir, este es un paciente que tiene tuberculosis y fin. ¿Ya? Y si se dan cuenta acá, respeta, como les dije, respeta el parénquima pulmonar, ¿sí? Si se dan cuenta, no topa y está formado como con un grupito de amigos ahí, ¿sí? Este es el patrón árbol en brote. ¿Ya? Acá tenemos lo mismo, no invade el parénquima, pero tiene formación ahí de pequeños micronódulos centrolobulillares. Ese es el patrón micronodular árbol en brote. Acá tenemos lo mismo, no topa el parénquima pulmonar y está en este caso alrededor de de un, eh, de un septo, ¿ya? Ahí lo tienen. ¿Sí? Todo esto corresponde al patrón árbol en brote. El patrón miliar, como les dije, es un patrón aleatorio, es decir, pueden observarlo en todo el pulmón, de diferente forma, como que si fueran diferentes puntos ahí metidos en todo el pulmón, ¿ya? Que se ven comúnmente en la tuberculosis miliar, de ahí donde sale su nombre, no sé si la hayan escuchado, la tuberculosis miliar, la micosis, enfermedades ocupacionales, ¿ya? Tenemos acá la histoplasmosis o la silicosis. Ese es el patrón miliar, en este caso una radiografía, si se dan cuenta son como un millar de puntitos ahí metidos, todos ahí micronodulares por todo el pulmón, ¿ya? Si se dan cuenta es como que todo se viera color borroso, todo se viera como que algo está mal ahí, ¿no? Y este es el patrón miliar en una tomografía. Todo está invadido. No respeta nada, por decirlo de ese modo. ¿Sí? Todo invade. Es uno de los más fáciles de identificar, la verdad. ¿Sí? Acá pueden darse cuenta también. No es una radiografía normal. Desde ya pueden darse cuenta. Entonces eso me va a guiar a un posible diagnóstico diferencial
como puede ser una tuberculosis miliar. Acá tienen nuevamente, ¿sí? No puede invadir el parénquima pulmonar, puede estar en cualquier parte del pulmón, en este caso está por todo el pulmón, ¿ya? Todos estos micronódulos que ustedes pueden ver aquí es el patrón miliar. Acá tienen otro ejemplo, ¿sí? Son como son como muchísimos puntitos que están ahí metidos, invadiendo el parénquima pulmonar o no. Como les digo, es aleatorio, según su distribución, es un patrón micronodular aleatorio, ¿sí? Y cuando les digan su nombre, pues este es un patrón micronodular miliar, ¿sí? Bueno, ahí nos hacía el doctor la diferencia de qué diferencia hay entre estas dos imágenes, ¿sí? Pueden observar el patrón miliar, ¿sí? Diferentes, en este caso, bueno, esto ya lo veremos más adelante, por acá vamos a tener enfisemas, ¿ya? Y luego tenemos el septal nodular. Eh, bueno, para mencionarles algo, esas diapositivas que les estoy, estas PDF que les estoy mostrando es el PDF con el cual mi docente nos enseñaba, ¿no? Bueno, ya, en sí se van a distribuir adyacentes a los septos interlobuliares, cisurales, interlobales. Esto ya les había, si lo vemos en su distribución, pues ya lo pueden observar. Ya es perilinfática, es decir, va a seguir una forma de una cadena, por decirlo de ese modo. Puede estar en el parénquima pulmonar o puede estar siguiendo un septo, siguiendo una red linfática, ¿no? Acá, bueno, acá no lo podemos observar bien. Por lo general, yo lo hacía así. Yo buscaba una cadena, una forma de, por decirlo así, un gusano ahí lleno de bolitas, hecho con bolitas, ¿no? Micronodulares, hecho con nódulos. Por ejemplo, sí, así, ¿ya? Pueden seguir un septo si se dan cuenta que hay un micronódulo, otro micronódulo, como que siguen un solo camino. Hay imágenes en las que se puede observar mucho mejor. Déjenme ver si les encuentro una. Adelante les tengo una. ¿Ya? Para que, bueno, para que quede claro, voy a presentarles una imagen. Ya. Por ejemplo, esta es una imagen ya de un patrón septal. ¿Ya? Si se dan cuenta, es como que sigue un camino, todos estos micronódulos siguen un camino, ¿ya? Esto se lo conoce como patrón septal. ¿Ya? Recuerden, puede estar invadiendo el parénquima pulmonar o no. Es importante saber eso, pero va a estar siempre siguiendo un solo camino. Como les digo, yo buscaba una forma de un gusano hecho ahí con micronódulos, una cadenita o algo como que sigan un camino, ¿sí? Miren. Entonces, esto es patrón micronodular septal. El septal liso, bueno, este es septal nodular, ¿ya? El septal liso, para decirles, o la diferencia que ustedes van a encontrar, es que acá siempre va a haber un derrame. Si se dan cuenta, corresponde a un derrame pleural. Esta parte de acá abajo corresponde a un derrame pleural. Miren, incluso acá nos lo presenta en una ventana mediastínica. Ustedes dirán, pero en una ventana mediastínica no puedo ver nada. Correcto. Es porque la diferencia es que ustedes tienen que usar acá es la de un derrame pleural. Para ustedes saber identificar si se trata de un septal liso o un septal nodular. ¿Ya? Pero lo van a hacer válido con que ustedes sepan que es un patrón micronodular septal. ¿Ya? Recuerden, sigue un solo camino, sigue una sola cadenita llena de micronódulos ahí.
corresponde al micronodular septal. El patrón nodular o en suelta de globos, patrón globoso, como quieran llamar o como los vaya a enseñar su docente, tiene una distribución aleatoria. Va a estar por un lado, por otro, ¿sí? Y como su nombre mismo lo dice, en suelta de globos o globoso, ¿sí? Es pequeñas bolitas, bueno, pequeñas, grandes, ¿sí? Que van a estar por todo el pulmón. Nuevamente les digo, miren, una radiografía se puede observar, ¿ya? Todo esto. Y en una tomografía, si se dan cuenta, es muy diferente, ¿no? Donde se les va a hacer mucho más fácil. Esto es un patrón en suelta de globos. Si se dan cuenta, son por todo lado, ¿sí? Son como pequeños globos. Tienen tamaño variable, unos bordes definidos, un vaso aferente y puede existir una cavitación. Ya recordemos que una de las enfermedades donde se da la cavitación puede ser en una tuberculosis, ¿ya? Sin embargo, acá también puede haber, en el patrón en suelta de globos también puede haber una cavitación, ¿ya? Conforme esté agravada la enfermedad de la que estemos haciendo un diagnóstico diferencial, vamos a tener diferentes estructuras. Puede haber una cavitación, puede haber otro patrón acá metido, como puede ser un patrón árbol en brote, en fin, ¿ya? Puede haber una consolidación con un patrón árbol en brote, con una cavitación. Desde ahí ya podemos decir que eso es tuberculosis. Bueno, ¿ya? Esto es el patrón en suelta de globos. Miren, todo esto de aquí, esto, si se dan cuenta, son como que bordes definidos, nos decía la teoría. Todo esto pues corresponde a un patrón en suelta de globos. Miren, si se dan cuenta, está por aquí. Ventana mediastínica, ventana pulmonar. Miren, ventana mediastínica, ventana pulmonar. ¿Sí? Por acá tenemos, acá ya tenemos una imagen mucho más abajo. ¿Sí? Bueno, esto no, aún no vamos a ver, ¿no? Pero acá tenemos en suelta de globos. Patrón reticular lineal, ¿sí? Que en sí para mí es uno de los más fáciles. Acá, bueno, se lo asocia con una red de pescador. Yo lo asocio con una telaraña, la verdad. Sí, es como que si hubieran un millón de telarañas, porque conocen la telaraña, pues, o sea, yo siento que la veo así. Yo veo esto y yo veo mucha telaraña acá. Yo lo relacionaba así y yo decía, bueno, eso es un patrón reticular lineal, ¿ya? Por lo general, ustedes esa telaraña que yo les digo, ustedes lo van a observar en los bordes, alrededor del parénquima, ¿ya? Ustedes logran ver eso y pueden decirlo sin miedo que es un patrón reticular lineal, ¿ya? Como les digo, miren, va a estar alrededor del parénquima, por lo general se ve todo borroso, el parénquima por lo general casi ni se ve, ¿sí? Pueden ver que acá tiene como que un poco más de opacidad, ¿ya? Miren, todo esto corresponde al patrón reticular lineal. ¿Y qué nos va a indicar el patrón reticular lineal? Fibrosis, ¿sí? Fibrosis. ¿Ya? Son opacidades lineales entrelazadas subpleurales, el engrosamiento septal, nuevamente el engrosamiento septal, por eso les decía que era una imagen muy importante la del inicio, y del intersticio intralobulillar. ¿Ya? Miren, acá tienen el engrosamiento, si se dan cuenta. ¿En dónde más había engrosamiento? En el crazy paving. Y siempre les decía que había una Y. Miren, acá también tienen la tela de araña que yo les digo, que en sí corresponde a la fibrosis, ¿sí? Paciente con fibrosis, ya, siempre va a estar alrededor del parénquima pulmonar. Y el patrón en panal de abeja o panalización, ¿ya? Este es uno de los patrones que también tienen que saberlo diferenciar del patrón quístico, aunque no tienen en sí nada de, de diferente a un panal de abejas, la verdad, si ustedes lo conocen, ¿ya? Miren, esto es el patrón en panal de abeja o panalización. Todo esto, ¿sí? Si se dan cuenta, se parece a un panal de abejas. Miren, todo eso va a corresponder a lo que es la panalización.
¿Ya? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta ahí, que la hagan o algo que no les haya quedado claro, o si quieren que les explique otra cosa, o pasamos a ver diferentes casos para que ustedes mismos los vayan haciendo, los vayan resolviendo, ¿no? Y así es donde más van a aprender, practicando. Si quieren que les explique otra cosa de nuevo. Bueno, vamos a pasar con los casos. Los voy a nombrar a cada uno de los que están aquí, así que no se salgan. A ver, vamos a comenzar con el que me sale acá primero, George Balcazar. Sí, A ver, si me puedes ayudar más o menos cuál patrón crees que es este. es el nodular septal. Correcto, micronodular septal. Recuerden, sigue un septo, sigue un caminito, sigue una cadena, un gusano, lleno de ahí de micronódulos, ¿sí? Entonces, si les preguntan, micronodular septal o nodular septal. Muy bien. Vamos con el siguiente. Ese de ahí. Vamos con otro que me sale aquí. Jessica Morejón. Y está Jessica, Sí, creo que es patrón miliar. patrón miliar. Eh, no, mira, como les dije, a ver, el patrón miliar está muy parecido, la verdad, pero no. El patrón miliar es así. Es parecido, pero mira, date cuenta por los bordes, en el parénquima, ¿ya? Si te das cuenta, es como que el patrón miliar está del centro hacia el exterior, ¿ya? Y este de aquí está en todo, o sea, pero principalmente tú lo vas a observar en los bordes. Si te das cuenta, están invadidos los bordes. Entonces, esto corresponde a un micronodular, perdón, a un reticular lineal, ¿ya? A ver, ese de ahí. Eh, Cat, Creo que es quístico. quístico. No. A ver, el quístico, recuerda que el quístico son espacios aéreos, ¿ya? A espacios aéreos. Si digo aéreos es aire y aire es color negro, ¿ya? Esto corresponde, a ver, alguien que sepa qué corresponde a ese patrón. El globoso. El patrón globoso, sí, muy bien. El patrón en suelta de globos o globoso, recuerda que son blancos. Esos sí van a ser blancos, excepto si lo ves en una radiografía. En una radiografía, te voy a enseñar cómo lo vas a ver. En una radiografía tú lo vas a observar así, como grises, ¿ya? Pero en una tomografía tú lo vas a observar color blanco, ¿sí? Son pequeños nódulos, ¿sí? Que estos, lógicamente, pues ya les voy a explicar más. Esto tú lo tienes que hacer exámenes, tú le tienes que hacer análisis, porque posteriormente esto puede llevarte a que sea neoplásico o no, ¿ya? Mira, acá tienes otro patrón en suelta de globos o globoso. Mira, si te das cuenta son bien redondos, ¿ya? En este caso no, pero este de aquí, pero acá sí. Y el patrón quístico, tú lo ves en una tomografía, tú lo ves lleno de aire, ¿sí?
Estos van a ser espacios aéreos llenos de aire. Si tienen una pared muy delgada, vamos a otro ejemplo. Así lo vimos. Ese de ahí, ¿a qué patrón corresponde? Ahora vamos a preguntar a Hugo López. Recién ingresó. Ah, ok. Varela Palma. Bueno, este patrón corresponde al patrón septal. ¿Ya? Miren. Sigue un caminito. Sigue una sola línea. ¿Sí? Miren por acá. Entonces, este corresponde a un patrón micronodular septal. ¿Ya? Son micronódulos que están siguiendo un solo camino. ¿Ya? Miren. Este patrón de aquí, si alguien lo sabe, según a la teoría que les había mencionado. Bueno, ¿Podría ser quístico? quístico. Ya, mira, para que no te confundas, por lo general el quístico, tú solo vas a ver quistes, no vas a ver más estructuras. Ya, por ejemplo, acá, si te das cuenta o vas a la teoría que yo les mencioné, recuerda que el quístico era pared fina. Mira eso de acá. Mira eso de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era uno de los conceptos que yo les había dado en el micronodular? Según su distribución, recuerden que uno respetaba el parénquima pulmonar. ¿Cuál era el patrón que respetaba el parénquima pulmonar? El centrolobulillar. El centrolobulillar, sí, que también es conocido como patrón árbol en brote. ¿Ya? Lógicamente no se ve bien, pero si acá la imagen fuera mucho más ampliada, aquí vas a ver pequeños micronódulos agrupados. ¿Ya? Pequeños micronódulos agrupados. ¿Sí? Que no van a topar el parénquima. Entonces eso corresponde al patrón centrolobulillar o patrón árbol en brote. ¿Ya? Ese de aquí, el que dice número 3. ¿A qué creen que corresponde? Miren, aquí tienen diferentes estructuras. Miren. Esto corresponde a un patrón en suelta de globos. ¿Sí? Recuerden, no siempre tienen que ser globos grandes, o sea, una imagen ampliada o grande, ¿ya? Puede ser pequeña, como pueden ver aquí. Está invadiendo todo este pulmón. Miren, acá tienen más. Esto es un patrón en suelta de globos. Ese de ahí, facilito. Ese sí creo que se lo sepan. ¿A qué patrón corresponde? Consolidado. Sí, consolidativo. Recuerden que el patrón consolidativo, si se dan cuenta, ¿esto qué ventana es? Ya que estás ahí ayudándome. ¿Qué ventana es? ¿Mediastínica o pulmonar? Mediastínica. Correcto, ventana mediastínica. Ya, si se dan cuenta, en la ventana mediastínica no permite ver ninguna estructura. En la pulmonar sí podíamos ver diferentes estructuras, sean estructuras vasculares y todo esto, ¿ya? Y tenemos lo que es la consolidación, todo esto que ustedes pueden ver aquí, toda esta masa que ustedes pueden ver aquí, que ya recuerden que podía ser de proteínas, de sangre, de líquido, todo lo que hay acá, ¿ya? Y adentro de esto van a tener el broncograma aéreo, ¿sí? Esta pequeña
estructura que ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Que es por donde va el bronquio. Ya, todo esto que lógicamente está sano, está intacto. ¿Ya? Lógicamente, al estar sano y está lleno de aire, está de color negro. Este es el broncograma aéreo y esta es la consolidación. El de ahí, si alguien me puede ayudar. ¿Qué era lo que estaba cuál era el patrón que estaba por lo general cerca del parénquima pulmonar y que era en forma de telaraña? Que yo les dije que es en forma de telaraña, que el concepto nos dice, al menos Pedrosa creo que lo menciona, que lo hagan referencia a, similar a una red de pescador. Miren eso de acá. O que tiene el paciente. Fibrosis. Fibrosis, correcto. Sí, muy bien. Esto corresponde a un patrón reticular lineal. ¿Sí? El paciente tiene fibrosis. ¿Ya? Vamos a ver si hay más casos. La imagen 3, ¿a qué creen que corresponde? La imagen 3 corresponde a un patrón consolidativo. ¿Ya? Pueden ver que está un solo color, es una sola mancha, una sola masa, por decirlo de ese modo, ¿sí? Que no se logra ver muy bien. Recuerden que en la tomografía se ve muchísimo mejor el broncograma aéreo y todo esto. En la radiografía, pues no se ve muy bien, ¿ya? Pero por acá, no sé si lo logran apreciar bonito, tienen una pequeña parte de color negro, como que pequeñas líneas de color negro. Esto corresponde al broncograma aéreo, ¿ya? Pero como les digo, hay ciertos patrones en los que en radiografía, la verdad, son muy difíciles de identificar o son como que complicados, decirlo de ese modo, ¿no? Y por lo general, pues en tomografía se ve mucho mejor. El número 5, ¿a cuál creen que corresponde, a qué patrón corresponde el número 5? A ver si puedo Al ampliarles. del vidrio. Al vidrio esmerilado, correcto, muy bien. Ahí, en la número 1, ¿a qué patrón creen que corresponde? Consolidativo. No. Mira, el patrón consolidativo, recuerda que en el patrón consolidativo no se ven estructuras blancas, no se ven estructuras vasculares, ¿sí? Recuerda que mira, este es un patrón consolidativo, en el cual no ves estructuras blancas, me refiero a esta parte que está aquí, ¿no? Solo ves una estructura negra, que en este caso corresponde al broncograma aéreo, ¿sí? Puede ser un puntito, puede ser una línea larga, puede ser cuando comienza el bronquiolo, ¿sí? Pero no se ve más. O sea, tú ves una sola masa y un solo color y la parte negra que ves en medio. Eso corresponde a un consolidativo. Lo de acá, el compañero muy bien lo dijo, corresponde a un vidrio esmerilado, ¿sí? En donde ves como que si estuviera una parte borrosa, una parte sucia, una parte manchada, ¿sí? El resto está todo bien. Y dentro de esta parte que tú ves aquí, puedes ver estructuras blancas, ¿ya? Esto corresponde a la parte vascular, ¿sí? Sí se ve una trama vascular, ¿ya? Entonces, la imagen de acá, tú ves una trama vascular, ¿ya? Ahora, ¿a qué patrón corresponde este? Si me dices vidrio deslustrado, podría decirte que sí, pero estamos aquí, mira. Si te das cuenta, ya estamos cerca del parénquima pulmonar, ¿sí? Y tienes igual
estructuras muy gruesas a este nivel. Estructuras gruesas puedes encontrar al inicio, donde comienza las arterias pulmonares, donde tienes el hilio pulmonar, ¿ya? Pero a este nivel, donde se supone que como conforme va avanzando el pulmón, sabes que esto se va a ir disminuyendo y encontrará este grosor, pues aquí puedes afirmar de que esto se trata de un patrón de crazy paving, ¿ya? Recuerda que el crazy paving era vidrio esmerilado más el engrosamiento de esto, más el engrosamiento septal, ¿ya? Entonces ves eso de ahí, ves el concepto ese y sabes que es el crazy paving, ¿sí? Vidrio esmerilado, ¿por qué vidrio esmerilado? Porque igual puedes ver estructuras blancas, ¿ya? El consolidativo no ves nada. Si todo estuviera esto, una sola mancha ahí de color blanco, donde no puedes ver absolutamente nada, y ves una parte negra en el centro, una parte negra en un lado, puedes decir que es un patrón consolidativo. Pero acá, como ves estructuras blancas en el centro, ya puedes descartar consolidativo de completo. ¿Ya? Entonces te quedas entre vidrio esmerilado, ¿y cuál es el parecido al vidrio esmerilado? El crazy paving. Y de ahí te vas al grosor. Si esto es grueso, pues dices crazy paving. Si es delgado, como lo de acá, dices vidrio esmerilado. El 2, ¿qué creen que es aquí el 2? El patrón de mosaico. No, el patrón en mosaico, recuerda que el patrón en mosaico, bueno, esto yo no les dije por, porque no sabía si lo iban a ver como yo lo veo, pero el patrón en mosaico yo lo asocio como si fuera una vaca. No sé si logran como que más o menos imaginarse una vaca eh, así, como que una mancha de color negro, una mancha blanca, una mancha negra, una mancha blanca, una mancha negra, una mancha blanca, ¿ya? Yo lo asocio así, ¿ya? Pero como les digo, la imagenología o la imagen, ustedes tienen que aprendérsela, lo que ustedes se les venga a la mente, cómo ustedes ven eso de ahí. Por ejemplo, tenía compañeros que decían, eso se parece a una mesa de ajedrez. La verdad, yo no veía una mesa de ajedrez, no veo una mesa de ajedrez, yo, en mí, digo, yo veo una vaca. ¿Ya? Entonces, ustedes, como ustedes lo ven ahí, así tienen que aprendérselo, ¿ya? Igual, muy bien, igual que lo intenten y que se acuerden de los patrones, ¿ya? Igual este repaso es para eso mismo, para que ustedes aprendan, para que ustedes cuando se les explique el docente, pues ya lo entiendan de una mejor manera y lo sepan identificar muy bien, ¿ya? Ese es el patrón en mosaico. Mira, acá tienes una parte negra, una parte más clarita, por decirlo de ese modo, una parte negra, una parte más. Mira, negra, clarita, así. Ya es como que va alterando. ¿Ya? Vamos a ver más casos. Ya vamos a ver si encontramos uno de mosaico. Esto de acá corresponde, bueno, el caso que les había puesto, corresponde a un miliar. Si se dan cuenta, hay 1.000.000 de puntos ahí metidos. ¿Ya? Todo esto que ustedes pueden ver aquí corresponde a un patrón micronodular miliar. Siempre que hablamos de micronodular son pequeños o micronódulos, ¿sí? Son pequeños puntitos ahí metidos. De ahí sale su distribución, por eso les expliqué primero con su distribución. Si ustedes la ven por todos esos puntitos blancos que ustedes ven ahí, si ustedes lo ven por todo el pulmón, eso es aleatorio, una distribución aleatoria. Y la aleatoria correspondía al miliar. Si ustedes la ven siguiendo un septo o siguiendo una línea linfática, siguiendo un caminito, eso corresponde a, eh, ¿cómo era? A un patrón septal. Y si ustedes lo ven como que en grupitos, respetando todo lo que es el parénquima pulmonar, eso corresponde a un árbol en brote, ¿ya? O un centro lobulillar. ¿Sí? Eso está por esos puntitos que ustedes ven aquí, estos micronódulos, esos puntitos blancos que ustedes ven aquí, si se dan cuenta, está por todo el pulmón, eso corresponde a un miliar. ¿Ya? Las imágenes de acá abajo, pues no me quiero entrar en esto. Esto lo conocen como una bula. ¿Ya? No puede ser quístico porque recuerden que el quístico es muchísimas bolitas, paredes finas, ¿sí? Esto tiene una pared no tan fina, o sea, la logramos apreciar, ¿sí?
Esto de acá corresponde a bronquiectasias. No sé si ya conocen la patología, la bronquiectasia, ¿ya? Todo esto igual ya lo vamos a ir aprendiendo, ¿no? Sí, la verdad es que pulmón es uno de los temas largos. Yo lo vi en todo un parcial, ¿sí? Y es importante que lo aprendan. La verdad, de ahí salen muchísimas preguntas. Estas imágenes ustedes las van a aprender, pero eh, demasiado bien, ¿sí? Y lo importante es que ustedes lo vayan entendiendo, que ustedes lo vayan relacionando con lo que a ustedes se les venga a la cabeza. Sí, la imagenología en sí no es que él ve, yo puedo ver un pollo y el otro puede estar viendo un perro, y no es que ya así, sino que ustedes, como ustedes lo relacionan, siempre que tengan en cuenta los conceptos, por ejemplo, les pongo el concepto de acá. Les dije vidrio esmerilado más el engrosamiento, ¿ya? Por lógica, por decirlo así de ese modo, pues ya a este nivel no vamos a tener estructuras tan gruesas, ¿no? Entonces, si ustedes ven grueso y sabemos, a ver, el Crazy Paving, ¿qué era? Crazy Paving era vidrio esmerilado más el engrosamiento de esto. Ya. ¿El consolidativo qué era? El consolidativo era una sola masa con una parte negra en cualquier parte dentro de esa masa, ¿ya? Entonces ustedes dicen, ¿hay una parte negra dentro de una masa acá? No, ¿verdad? Entonces, consolidativo descartado. Vamos al miliar. El miliar es por todo lado. Ustedes ven acá millón puntitos, no lo ven. Entonces, miliar descartado. Árbol en brote, ven acá puntitos agrupados, algún lado, por un lado, por otro, respetando el parénquima, no lo ven. Descartado. Reticular lineal, ven telas de araña o red de pescador o como ustedes lo hayan asociado alrededor del parénquima, tampoco lo ven. Descartado. En suelta de globos, ven por acá, estos que ustedes ven aquí, lógicamente son vasos que los cortó ahí justamente la imagen, pero no es que es ya un patrón en suelta de globos, ¿ya? Entonces, ven ustedes acá, patrón en suelta de globos, tampoco, descartado. Vidrio esmerilado, yo sí veo vidrio esmerilado, porque mira, yo veo estructuras blancas, ya, muy bien, pero vamos al engrosamiento. Solo te queda dos, vidrio esmerilado o el Crazy Paving. Entonces, cualquiera de esas dos puede ser. De ahí ya te vas a la teoría y dices, bueno, es que el engrosamiento, o ves a la imagen y dices que aquí está muy grueso. Y yo me acuerdo que gran parte, siempre que se forme una Y, vamos a decir que es Crazy Paving. ¿Ya? Entonces, mira, acá tienes una Y engrosada, una V, por decir, una V pequeña. No necesariamente una Y. ¿Ya? Entonces, decimos que eso es Crazy Paving. ¿Ya? En este caso, aquí como les dije, la radiografía, pues mira, aquí podemos decir que acá no se ve en sí una trama vascular, ¿ya? No se ve un broncograma aéreo, ¿ya? Pero sabemos que es una sola masa, ¿sí? Y que lógicamente al hacerle una tomografía vamos a encontrar ahí el broncograma aéreo, que si te das cuenta, medio comienza aquí, o sea, esto sí se logra ver, esa pequeña parte negra que logras ver aquí, esa sí se ve. Pero de ahí más adelante, perdón, de ahí más adelante, pues ya habrá que hacer una tomografía para ya estar seguros y comprobar de que eso es un patrón consolidativo. Mira, acá, por ejemplo, tenemos el patrón consolidativo. Si te das cuenta, no se ven estructuras blancas dentro de esto, solo ves estructuras negras. Mira acá, tienes por aquí, tienes por aquí. Esas estructuras corresponden al broncograma aéreo. ¿Ya? Que visto desde otra imagen, lógicamente esas estructuras las vamos a ver mucho más grandes, ¿sí? Y vamos a comprobar de que eso es un broncograma aéreo. Este de aquí ya les había enseñado el patrón micronodular septal. Recuerda, son puntitos blancos, el septal que sigue en una sola línea. Mira, aquí también tienes que estar siguiendo una sola línea, ¿sí? Entonces es un micronodular septal. ¿Ya? Este de aquí, bueno, este de aquí también ya les había enseñado. Este es un patrón en suelta de globos. Perdón, en un patrón árbol en brote, ¿sí? No topa ni la división ni el parénquima. Mira, en suelta de globos. ¿Por qué en la anterior imagen yo les dije
que puede ser que la imagen haya cortado justamente ahí un vaso y ya ese es un vaso, o sea, no lo relacione con un suelte de globos, porque yo aquí les digo que esto sí es un suelta de globos. Por el mismo hecho, mira, de un tremendo vaso, lo encuentras casi en el parénquima pulmonar. No lo vas a encontrar. Un vaso grande lo vas a encontrar acá, al comienzo. No lo vas a encontrar ya cerca al parénquima pulmonar. Entonces ahí vamos a decir, no, pues esto está mal. Esto puede ser un patrón en suelta de globos. ¿Ya? ¿Ese qué patrón corresponde? Al quístico. No. El quístico, es parecido al quístico, pero este corresponde a la panalización. Sí, la panalización es parecida, no parecida, sino como que se relaciona igual al reticular lineal, va a estar alrededor del parénquima, ¿sí? El quístico está por todo lado. El quístico es como el miliar, está por todo lado, ¿ya? Y son espacios, claro, de contenido aéreo, está muy bien, tienen contenido aéreo, pero esto está alrededor del parénquima. Entonces, eso corresponde a la panalización, ¿sí? Este caso, bueno, ese aún no lo vamos a tratar. Ya. Para seguir, no sé si tienen alguna pregunta de patrones para volverlo a repasar o eso. Eso, como les digo, miren, esto es una bula, son bronquiectasias. Esto ya el jueves, creo que, el viernes, creo que hay otra. Ahí les explicaré cómo sepan identificar una bula, una bronquiectasia, un enfisema, lo que les había mencionado, una telectasia. Ahorita vamos a ver si es que entramos a derrame pleural, pero para que les quede esto en claro, ¿sí? Miren, esto era una panalización, ¿sí? Miren, está en el reborde, en el parénquima. Esto es la telaraña o red de pescador, o como ustedes lo asocian. Y como les digo, en el libro no les va a decir telaraña. Red de pescador creo que les dice, pero telaraña no. Yo les digo mi tip, de cómo yo me lo aprendí. Yo veo así una telaraña. Aparte de que son feas las arañas. Ya, miren. Esto en una radiografía, miren, si se dan cuenta los bordes están más radiolúcidos, radioopacos, ¿sí? Miren el patrón en suelta de globos. Miren, ventana mediastínica, ventana pulmonar, ¿sí? Radiografía, también patrón en suelta de globos, ¿sí? Patrón en suelta de globos. Tienen, no confundirlo con el quístico, es porque el quístico, recuerden, es lleno de aire, son color negro, ¿sí? Estos son netamente de cualquier otra, puede ser líquido, puede ser proteínas, puede ser cualquier otra estructura. ¿Por qué no confundirlo con un consolidativo? Porque este tiene bordes definidos. El consolidativo, miren, por ejemplo, este caso, que yo les había dicho que era un consolidativo, no tiene bordes definidos. Está por un lado, por otro y por otro. Por lo general, la suelta de globos son, por lo general, redondos, ¿no? Como si fuera un globo. ¿Sí? El septal liso, como les dije, el septal liso es el septal, solo apréndenselo con que sigue una cadenita, un algo, un septo, puede ser un septo, sigue una sola línea, como ustedes lo quieran aprender. El septal liso, en este caso, acá lo ponen es por esto mismo, porque en el septal liso vamos a encontrar un derrame. Miren, así se ve un derrame, por cierto.
Así se ve un derrame pleural, ¿sí? En una tomografía, ¿ya? Esto es una ventana mediastínica. Si se dan cuenta, miren, así se ve en una ventana pulmonar. No se logra apreciar muy bien, pero aquí hay un derrame. Miren que la costilla está al lado acá abajo. Esto vendría así, ¿no? Y aquí tienen esto de aquí, que corresponde a un derrame. Compárenlo con el otro pulmón y miren. Si se dan cuenta, está mucho más abajo. Y acá tenemos el derrame, ¿ya? Como les dije, el derrame pleural va a ser la guía que nosotros vamos a tener en el septal liso, ¿sí? El septal nodular, ya les dije cómo lo identifican. Vamos a tener una sola línea. Aquí no se logran apreciar bien. En los ejemplos que les puse creo que se logra apreciar mejor. Cómo siguen una sola línea, cómo siguen el septo, ¿ya? Se distribuyen adyacente a los septos interlobulares, ¿sí? Se ven enfermedades que afectan a los linfáticos pulmonares, como una linfagitis carcinomatosa, la sarcoidosis, ¿sí? Cuando está la sarcoidosis más la fibrosis, un linfoma, una silicosis, una neumoconiosis, eso está ahí relacionado. Si se dan cuenta, tenemos 1.000.000 de puntitos por ahí metidos, esparcidos, ¿sí? Esto va a corresponder al miliar, ¿ya? Todo esto corresponde al patrón miliar. Son muchos puntos blancos en todo, alrededor de todo el pulmón, ¿sí? Miren, todos esos puntitos blancos. Este es patrón miliar, ¿sí? Como que todo se ve borroso, todo se ve como que así, con muchos puntos. Claro que aquí no se van a ver puntitos blancos, pues en la radiografía no. Otra cosa que les quería mencionar es de que en una radiografía no se ve trama vascular, sí, eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Miren, todo esto es patrón miliar, ¿sí? Con muchos puntos blancos alrededor de todo el pulmón, ¿sí? Y este es el patrón árbol en brote. Recuerden, respetaba el parénquima, ¿sí? O sea, no topa el parénquima, con eso me refiero a respetar, ¿sí? Son pequeños micronódulos, esos puntitos blancos que ustedes veían en el otro lado, en el patrón miliar, ahora están agrupados así como que en grupitos de amigos, ¿sí? A veces se los diferencia bien, por ejemplo, miren, aquí pueden ver dos, otras veces ya están todos unidos, ¿sí? Miren acá, miren 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y por lo general, lo que tienen que aprenderse de acá es que, por ejemplo, en el árbol en brote, estamos hablando de una tuberculosis. Por eso les decía, si ven una cavitación, que recordemos que la cavitación se forma en la tuberculosis, por ejemplo, ya una cavitación, y ven un patrón, árbol en brote, ¿sí? Y una bronquiectasia, que también ya lo vamos a ver, o a veces también se ve una consolidación, pero poner una bronquiectasia, ¿ya? Ustedes no lo duden, el paciente tiene tuberculosis. Fin, así de concreto, ¿sí? Esa es una esquemática de cómo se presenta, miren. La aleatoria, pues nuevamente, la aleatoria o miliar, ¿sí? Micronodular miliar, que está en todo, puede ser todo. Micronodular árbol en brote, ¿sí? Que nunca topa el parénquima, está agrupada, ¿sí? Si se dan cuenta, se puede ver como que separados o cuando ya se unen todos, ¿sí? Puede estar alrededor del parénquima o siguiendo una línea, ¿sí? También siguiendo una línea, pero se los logra diferenciar así. Y pues la perilinfática, la que sigue un septo, esta era la septal, ¿sí? Miren, ¿sí? Como que sigue un caminito. También pueden encontrarla en el parénquima pulmonar, ¿ya? Ese es el quístico. Miren el quístico, ¿ya? Lo que sí tienen que aprender, bueno, esto ya lo veremos, es diferenciarlo de un enfisema,
Sí, pero miren, el quístico está por todo lado, ¿sí? Tenemos quistes por todo lado, de diferente tamaño, eh, de diferente grosor, ¿sí? La pared es muy fina, diferente a la bula. Recordemos, la bula era una sola bola que les enseñé hace un rato, ¿ya? Con una pared un poquito más gruesa, ¿ya? Acá tenemos todo eso en ventana eh, pulmonar, ¿sí? En ventana pulmonar podemos ver las diferentes estructuras, ¿ya? Y aparte de eso, pues solo es con contenido de ello, solo tiene parte negra, ¿ya? Y bueno, perdón, el consolidativo, pues ya saben, una parte negra dentro de la consolidación, o sea, todo dentro de esa parte, ¿no? Una parte negra, ¿sí? Por donde ingresa el aire dentro de la consolidación. Acá tenemos muchísima parte negra, muchos puntos de parte negra dentro de la consolidación. Todo esto es la consolidación, ¿sí? Igual, todo esto, miren, hay una teoría que nos dice que dependiendo del grosor, o sea, del tamaño que vamos a tener en la consolidación, ya hay que mandarle a hacer, porque también puede ser neoplásico, ¿sí? Pero igual eso trataremos de verlo más adelante. Lo importante es que sepan qué es un patrón consolidativo. ¿Qué es esto? ¿Sí? Esto de acá. Miren, así se ve, como les digo, en una radiografía no se logra apreciar muy bien el broncograma aéreo, ¿sí? La parte negra del broncograma aéreo, ¿sí? Miren, ese es el broncograma aéreo y la parte consolidativa. Miren, en una radiografía, la consolidación y no se logra apreciar muy bien el broncograma aéreo. Las causas, ya les dije, la principal, así como en árbol en brote, yo les dije que era tuberculosis, acá neumonía. Este es el virus merilado, ¿sí? Que ese, como les dije, es el más fácil, el primero, el que más lo van a observar. Y lo más importante es que les van a indicar de que se trata de una enfermedad tratable, ¿sí? Que está activa, que el paciente tiene en ese momento una enfermedad activa y es tratable, ¿sí? Por eso también lo asociaron con el crazy paving, que recordemos el crazy paving que era COVID. Ya. Bueno, y para continuar con todo esto, pues vamos a ver el derrame pleural, que ustedes ya lo saben. Ya les presenté en una forma, pero aquí vamos a observarlo de una mejor manera. Ya, el derrame pleural, pues las diferentes causas, infecciosa, puede ser bacteriana o micobacteriana, cardiovascular, neoplásica, inmunológica, traumática o alguna enfermedad abdominal. ¿Ya? Como saben, pues la teoría, o sea, ya les mencioné los libros que son muy buenos. La verdad, Herring es muy bueno, les recomiendo Herring. Aunque por lo general los docentes les van a decir que lean Pedroso. Pero Herring es muy bueno. ¿Sí? Eh, signos radiológicos, obliteración de los senos costofrénicos, posteriores y laterales. Todo esto de aquí, para que ustedes lo, lo escuchen, pero de ahí, o sea, de ahí a nosotros a saberlo, aprenderlo, saberlo identificar así, pues no, la verdad, ni yo. No, yo no he aprendido así, pero si ustedes lo aprenden, pues muy bien. Opacidad de la base, borramiento del diafragma, signo del menisco pleural. ¿Ya? Vamos acá. Esto es un derrame pleural. Un derrame pleural es, por ejemplo, esto que les dice acá, obliteración de los senos costofrénicos posteriores y laterales, opacidad de la base, borramiento del diafragma, todo eso. Para nosotros saber identificar en radiografía un derrame pleural, siempre, como les dije, en radiografía tenemos que comparar lado izquierdo y lado derecho, ¿ya?
la parte de acá con la parte de acá. Si se dan cuenta, miren, acá tienen un pulmón completo, ¿sí? Y acá tienen un pulmón mucho más pequeño. Eso de aquí, el signo del menisco pleural, es esta pequeña parte de aquí, que se forma una U, por decirlo de ese modo, ¿sí? Eso se conoce como signo del menisco pleural. Y eso me da a entender de que se trata de un derrame. Yo me lo aprendí así. Cuando yo no veo este filo, este borde de aquí, ¿sí? Esto que está hacia acá abajo, cuando yo no lo veo, se trata de un derrame. Hay veces que está así, ¿sí? Que es un pequeño derrame, ¿sí? Eso es derrame pleural, ¿sí? Con no ver esta parte de aquí, ¿ya? Por eso también dice opacidad de la base y borramiento del diafragma, ¿sí? Por ejemplo, acá no logran ver nada, aquí se logran ver esta parte de aquí, se dan cuenta, está como una U, el signo del menisco pleural, ¿ya? Acá también, acá tienen todo el pulmón, ¿sí? En este caso de aquí, pues acá tienen un derrame en un lóbulo, ¿sí? Miren, si se dan cuenta, aquí sabemos que tenemos un lóbulo, donde termina un lóbulo, bueno, acá tenemos un derrame, ¿ya? Miren, en el caso de la imagen 4, como les digo, acá lo tienen, pueden ver el filo, ¿no? Acá no pueden ver el filo. A ver si se quita esto. Ya. En esa parte de aquí, déjame quitar. En esa parte de aquí, pues no logran apreciar el borde que está acá. Esto de aquí, pues en un derrame pleural se borra simplemente. ¿Ya? Y eso les da a entender con certeza de que se trata de un derrame pleural. ¿Ya? Más ejemplos, miren, acá se ve, acá no se ve, ¿sí? Miren, como les digo, comparando un lado con el otro. El otro está acá, el otro debería estar acá, pero no está, ¿sí? Entonces sabemos que esto corresponde a un derrame pleural. En radiografía, miren, en radiografía aquí en este caso es mucho más fácil. En tomografía, pues como les dije, puede estar acá, en este caso de aquí sería un derrame pericárdico, ¿sí? ¿Por qué un derrame pericárdico? Porque está alrededor, ya saben, del corazón. Aquí tenemos un derrame pleural, miren, cómo se ve en una tomografía. ¿Ya? Miren, todo es un derrame pleural en una tomografía. ¿Eso qué ventana sería? Mediastínica. Ventana mediastínica, sí, muy bien. ¿Sí? Y esto es un derrame pleural. ¿Ya? Ecografía, eh, también trataré de explicarles la siguiente clase, si es que si es que alcanzamos, ¿no? Porque como les digo, pulmón es bastante. Y ecografía, por lo general, es mejor aprenderla. A mí se me hizo más fácil aprenderla en hígado, en páncreas, ¿sí? En esas estructuras donde se puede observar mejor. Pero ecografía, la verdad, es un poco más complicado que esto, ¿sí? Esto traten de aprenderlo muy bien. Miren, acá tenemos un derrame pleural. No se ve esa parte de acá abajo. Aquí, lógicamente, ya sabemos que es un derrame pleural, ¿sí? Pueden ver una desviación de la tráquea también, ¿sí? Pueden observar una desviación de la tráquea. Miren el derrame pleural que hay acá, en una tomografía, en una radiografía. Un derrame pleural completo, miren, completo, está en todo el pulmón, ¿sí? Miren, es el mismo paciente. Es en radiografía y en tomografía. Miren cómo se ve en una radiografía y el mismo paciente en una tomografía. ¿Ya? Si se dan cuenta, está desplazando incluso
la silueta cardíaca. Miren, en este caso, es un paciente y acá tenemos la otra imagen, en una tomografía y en una radiografía. Aquí, pues bueno, aquí no se logra, aquí le han hecho un corte de la imagen, pero igual es derrame pleural. ¿Ya? Esto de aquí, bueno, esto también trataré de explicarles, pero esto de aquí es eh, aire en el diafragma. ¿Ya? Esto ya es por debajo. ¿Ya? Esto está en el diafragma. Esto es aire en el diafragma. Miren el pulmón acá. Está completo. Y aquí está así. Miren este catéter. ¿Ya? Bueno, esto que ustedes ven aquí, como les digo, cuando ustedes vean una U, como una U, que parece que fuera normal, pero el pulmón debería ser así, acá, así. Pero acá tiene así. Esto se conoce como el signo del menisco pleural, que también lo van a escuchar mucho decir en imagenología, el signo del menisco pleural. ¿Ya? Por lo general les dice, a ver, tienen ahí el signo del menisco pleural. ¿Qué tiene el paciente? Derrame pleural. Tienen un derrame, ¿sí? Este de acá no corresponde a un derrame, esto ya igual lo trataremos de ir viendo más adelante. Ya les voy a explicar qué es eso. ¿Sí? El signo de la silueta cardíaca también trataremos de irlo explicando más adelante. ¿Ya? Pero bueno, para que lo vayan relacionando, si dos estructuras tienen la misma densidad y están en contacto, sus contornos se borran. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, acá. Esto es una masa. Acá dejamos de ver el derrame, pasamos a ver una masa, ¿ya? Miren que la masa tiene la misma densidad que el corazón, ¿ya? Entonces eso se lo conoce como la silueta cardíaca. Es como que todo fuera una sola, ¿sí? Como que todo fuera una sola. Si dos cuerpos, si dos estructuras tienen la misma densidad y están en contacto, sus contornos se borran y se forma una única silueta. Eso es la silueta cardíaca, el signo de la silueta, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Dos estructuras están en contacto, en este caso un tumor, eso sería un tumor, no es nada normal ver acá una estructura al lado de acá, ¿ya? Y se está en contacto con el corazón, tienen la misma densidad, pues eso se lo conoce como el signo de la silueta. Y bueno, en la imagen que ustedes la van a ver siempre va a ser este de aquí, ¿sí? Que fuera fuera como que un solo cuerpo. Lo tienen acá, miren, si se dan cuenta no pueden identificar un borde de dónde termina o dónde comienza el corazón. Está todo una sola masa. Ahí no pueden decir, mira, es que aquí terminó, aquí comenzó el tumor. No, una sola masa. ¿Ya? Bueno, de ahí pasamos a lo que es la telectasia, todo esto, ¿no? Eso lo vamos a tratar de ver las siguientes clases, espero se conecten. ¿Sí? La consolidación, como ya les había dicho, la consolidación era una introducción de lo que yo les había dado, pero de ahí tenemos mucho más que explorar, mucho más que ver con la consolidación, ¿sí? Vamos a ver ejemplos. Miren, acá tienen una consolidación. Miren, esto es en una tomografía. El mismo paciente, mírenlo en la radiografía. Si se dan cuenta, aquí se logra ver muy bien el broncograma aéreo y acá no lo logran apreciar muy bien. ¿Sí? Saben que la tráquea viene aquí, miren, aquí se logra ver la carina, ¿ya? Donde se dividen los dos bronquios, ¿sí? Pero de aquí ya no vemos, no podemos ver nada más. Vemos aquí una pequeña parte, pero nada más, ¿sí? Pero miren, todo esto es patrón consolidativo. Miren, es patrón consolidativo, ¿sí? Todo esto, miren, todo el pulmón, miren, acá tienen más patrón consolidativo, ¿sí? Una ventana mediastínica, miren, acá tienen el broncograma aéreo, ¿sí? Acá tienen un vidrio esmerilado, ¿sí? Una panalización, un reticular lineal, ¿sí? O red de pescador o tela de arañas, como ustedes lo hayan identificado, alrededor del parénquima. Alrededor del parénquima, esas pequeñas partes que ustedes ven aquí, panalización.
¿sí? Respeta la pleura, miren, si se dan cuenta, está respetando el parénquima. Patrón árbol en brote. Tenemos que ver atelectasia, ¿sí? Todo lo que es la atelectasia, como ya lo habrán visto en fisiopatología, pues la atelectasia, la reducción del parénquima, miren cómo se reduce el pulmón. Estas partes, pues sí son mucho más fáciles de verlas en una radiografía. Ustedes la ven así y ustedes dicen, no, ¿por qué no, esto no sería un derrame? Porque lógicamente aquí ustedes pueden ver, pueden ver el parénquima y otra, pues, por la gravedad mismo, el líquido donde se va a ir, a la parte inferior. Por eso es que ustedes lo ven aquí. A menos de que haya una parte segmentaria, un golpe, sea por un traumatismo, por ejemplo, justamente me dieron un golpe en el lóbulo medio, o sea, justamente en la parte donde queda el lóbulo medio del pulmón, ahí se me va a formar un pequeño líquido, pues va a haber un derrame, pero en esa parte de ahí, pero va a ser muy notorio, ¿ya? La telectasia, miren cómo se reduce el pulmón, todo eso es la telectasia, miren cómo se reduce, todo eso tenemos que irlo viendo junto con la teoría. La teoría también nos guía muchísimo, ¿sí? Miren, la telectasia es una telectasia calcificada, por eso les decía que eso ya correspondía. La anterior imagen que les enseñé, que les decía que eso no era un derrame, sino que correspondía a otra cosa, era una telectasia calcificada. Miren, patrón vidrio esmerilado, ¿sí? Miren, ahí está todo el pulmón completo. Y ven estructuras blancas con una parte borrosa, una parte sucia, vidrio esmerilado. Tenemos que ver un neumotórax. El neumotórax es lo más fácil que ustedes van a... Este creo que nadie se va a equivocar en identificarlo, que es así. Acá lo ven como que medio borroso, pero aquí si lo ven es como una foto cuando le editan, nítida. Ya, así se ve el neumotórax. ¿Por qué? Porque es lleno de aire. Todo se ve así. Todo es muy bonito ahí. Miren, aquí, por ejemplo, eso es un neumotórax. ¿Ya? ¿Qué más tiene ese neumotórax? Alguien que lo diga. ¿Qué creen que tiene ese neumotórax? Aparte, o sea, aparte de neumotórax, ¿qué creen que es? ¿Qué hay? Comparen el lado izquierdo y el lado derecho. Un derrame. Miren, un derrame, exacto, muy bien. Entonces esto se conoce como un hidroneumotórax. Muy bien, tiene un derrame, sí, correcto. Compararon el lado de acá con el lado de acá. Acá sí se ve el filo, acá no lo ven. Esto es líquido, entonces esto es derrame pleural. Si tiene líquido y tiene neumo, aire, si se ven todo nítido, entonces esto corresponde a un hidroneumotórax. Miren, se ve todo nítido, todo bonito. Se logran apreciar las costillas bien, a diferencia del otro. Entonces esto es un neumotórax. Miren cómo se ve un neumotórax en una tomografía, como si fuera ventana mediastínica, ¿no? No se ve nada. Pero no, es un neumotórax. Miren, esta es la pequeña partecita de pulmón que quedó, ¿ya? Miren, esto es un neumotórax. Este es un neumotórax en tomografía, ¿sí? No en radiografía, en tomografía, ¿sí? Miren, este es un neumotórax, ¿ya? Miren. El neumotórax, como les digo, es lo más fácil que ustedes van a ver. De ahí vienen las lesiones cavitadas, que también tenemos que irlas viendo una a una. La bula, la caverna, el tumor, el absceso. Miren, por ejemplo, la bula, como ya les dije, es una sola masa, un solo, como hacer un solo orificio ahí, ¿sí? Con una pared no tan fina como un quiste, y recuerden que el quiste se ve por todo lado, es un poquito más gruesa. Y aquí netamente vamos a depender de las estructuras o de su contenido, ¿ya? Miren, por ejemplo, ese es un paciente, la imagen 5, es un paciente que yo puedo decir tiene tuberculosis, así, de una. ¿Por qué?
porque tiene una lesión, una cavitación, una caverna. Recuerden lo que era una caverna. La caverna se presentaba por el primer signo o signo de una tuberculosis. ¿Qué más les dije? ¿Dónde se ve tuberculosis? En un patrón árbol en brote. Ya miren, por aquí tienen árbol en brote. Si ven, respeta el parénquima, tienen más árbol en brote. ¿Sí? Tienen árbol en brote, tienen árbol en brote. ¿Sí? Y estas pequeñas estructuras que ustedes ven aquí como que si fueran cavernas mucho más pequeñas, no, esas se llaman bronquiectasias. Entonces, siempre que vean bronquiectasia, patrón, árbol en brote, que son estos puntitos blancos que están por ahí agrupados, 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 ¿sí? Respetando el parénquima y ven una caverna, paciente con tuberculosis. Esto corresponde a un absceso, ¿sí? El absceso saben que está lleno de pus, lleno de líquido, ¿sí? Entonces es como que hubiera una bula con líquido, ¿sí? Esto corresponde a un absceso. Una cavitación con líquido corresponde a un absceso, ¿sí? Miren, por ejemplo, esto es una paciente que tenía una bula y se infectó. Si se infecta, se crea un absceso. Miren, acá está lleno de líquido, lleno de pus, lo cual se procedió a curarla y ya quedó así, una bula. ¿Ya? Este también tenemos que ver, se conoce como el signo de halo, que también tenemos que verlo. ¿Sí? Miren el signo de halo. Ese, ¿qué patrón es? Este sí, ya sin dudarlo. Quístico. El quístico, el número 2, correcto. El número 3, 4, el 5, ¿qué patrón sería? El de globo. Patrón en suelta de globos, correcto. El 6 es una bula. El 7 tienen, esto les dije que era una bronquiectasia, eso también tenemos que ver todavía. ¿Sí? Una bronquiectasia. El 8 ¿qué corresponde? El 8, perdón, el 4, que hablo del 8. Un neumotórax. No. Esto, un patrón. El neumotórax, recuerda que el neumotórax, por lo general, cuando tú vayas a ver un neumotórax, te lo van a presentar de los dos lados, ¿sí? Te van a presentar un derecho y un izquierdo para que tú puedas hacer la comparación, ¿ya? Pero acá corresponde un patrón consolidativo, ¿sí? Mira, el patrón consolidativo, perdón, es esto. Mira, aquí puedes ver el broncograma aéreo. Y eso que tú ves aquí ya es una caverna, una cavitación, ¿sí? Ahí ya, como te dije, es un estado mucho más avanzado del paciente, está mucho más grave, ¿sí? Que mira, incluso en su neumonía se le formó una cavitación, ¿ya? Es una bula, luego tenemos que ver los enfisemas, ¿sí? Para irlos orientando un poco, miren, un enfisema, por lo general, vamos a ver si vemos un enfisema. Por ejemplo, esto. Se parece muchísimo al quístico, el número 4. Se parece mucho al quístico, ¿sí? Pero a diferencia es de que en el enfisema vamos a encontrar esos puntitos blancos que son la arteria, ¿ya? Mira, por ejemplo, aquí tenemos un enfisema y tenemos con la arteria. Un enfisema con la arteria, ¿sí? Siempre vamos a encontrar estos puntitos blancos, así lo vamos a saber identificar al enfisema. De ahí, lógicamente, hay diferentes tipos de enfisema, ¿sí? Que tenemos que paraseptal, panlobulillar, bulloso. Por ejemplo, el paraseptal, como saben, ya saben que el septal, miren, sigue una sola línea, ¿sí? Miren, así. Entonces, no confundir también el enfisema. Este es el bulloso. Si se dan cuenta, son dos bulas ahí grandotas. Entonces, eso tenemos que ver. Ya, de momento, pues, con lo que vimos, yo creo que estamos muy bien, ¿sí? Y bueno, era hasta las 12 este repaso, ¿no? Igual espero que se conecten el día jueves, avísenle a sus amigos, a sus compañeros, que vayan a ver imagenología y que les interese, ¿no?
De mi parte, pues les agradezco mucho el haber estado acá presentes. Sí, esperemos vernos el día jueves. Espero les haya servido mucho, ¿no? Gracias. Pase bien. Muchas gracias. Por su aporte. Gracias. Buen día y que nos sigan en nuestras redes sociales. Hasta luego. No olviden seguir acuerdos, sí, por cierto. Gracias.